La terapia respiratoria en Colombia es una carrera relativamente joven, con tan solo 40 años reconocida como profesión. La terapia respiratoria es un área de la medicina que se encarga de realizar la promoción, prevención y tratamiento de enfermedades cardiorrespiratorias. Antes de este tiempo, antes de los 80, este tipo de funciones la venían ejerciendo tanto fisioterapeutas como enfermeros profesionales, pero al ser un área tan extensa y tan compleja, se decidió copiar del modelo estadounidense que ya venía 40 años atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, ejerciendo esta profesión y puliéndola cada vez mucho mejor hasta llegar al punto donde la conocemos hoy por hoy. Hoy en día, si bien es cierto, tenemos una legislación en la que determina específicamente cuáles son las labores que los terapeutas respiratorios ejercen y los fisioterapeutas, y la diferencia de los fisioterapeutas, aún así existen muchas instituciones en las cuales contratan fisioterapeutas para que hagan la labor de la terapia respiratoria, sabiendo que ellos en su mayoría no tienen esta formación. Pensaría yo, seguramente, por un objetivo más costo-beneficio. Pues claro, van a tener casi que dos profesionales, entre comillas, por el costo de uno solo. Este tipo de discusiones se ha venido llevando a cabo durante mucho tiempo, hasta el punto de crear rivalidades y malos comentarios de un lado hacia el otro. Es importante resaltar que las universidades y las instituciones educativas realizan o tienen programas de especialización para que ya sea una carrera o la otra puedan ejercer una labor, en este caso rehabilitación cardiopulmonar, cuidado intensivo, entre otras. Lo que nos lleva entonces a que ambas profesiones puedan ejercer un mismo rol dentro de una institución. El invitado de hoy es un fisioterapeuta conocido y amigo que conocí durante mis estudios de especialización de cuidado crítico. Isaac nos va a contar su experiencia desde cómo se inició en el mundo de la fisioterapia y por qué lleva todo lo que tiene de experiencia, que son 8 años en total hasta el día de hoy, porque durante todo este tiempo ha venido ejerciendo la terapia respiratoria, o mejor dicho, se ha venido desempeñando en el área de cuidado crítico, ejerciendo el papel de cuidador respiratorio. Así que pónganse cómodos y disfruten de la charla. Hola a todos y bienvenidos a Respiroterapia. Mi nombre es Anderson Acevedo, soy terapeuta respiratorio y este es un espacio dedicado a explorar el mundo de la salud cardiorrespiratoria. A través de entrevistas con expertos, revisiones de tema y actualizaciones, nos sumergimos en aspectos técnicos, administrativos, comerciales y proyectos innovadores en el campo de la salud respiratoria. Si estos temas son de tu interés, te invito a que sigas este podcast y no te pierdas ni un solo episodio. Únete a nosotros en este viaje hacia el aprendizaje y el crecimiento profesional. Sin nada más que decir, comencemos. Hola Isaac, ¿cómo estás? Alexander, muy buenos días. Bueno, yo estoy muy contento de tenerte aquí en Respiroterapia, en este podcast en donde vamos a hablar de un tema hoy que sí puede ser muy controversial. Es muy importante para toda la comunidad que sepan eh, qué es lo que nos están aportando los fisioterapeutas en el área cardiorrespiratoria. Entonces, bueno, te voy a dar la palabra para que te introduzcas a ti mismo y nos cuentes un poco de ti. Muy buenos días a todos. Saludos. Mi nombre es Isaac Esteban Huelva, soy fisioterapeuta ya hace 8 años. Y bueno, desde mi egreso de pregrado he estado siempre ligado al tema de rehabilitación cardiorrespiratoria o el tema de fisioterapia respiratoria, muy controversial, sí, teniendo en cuenta que tenemos una profesión hermana que es la terapia respiratoria. He estado muy ligado siempre, he estado trabajando, mi experiencia profesional se basa en cuidado crítico. Pues nos conocimos por allá hace algunos años estudiando la especialidad de cuidado crítico, terapia respiratoria en cuidado crítico, y bueno, eso es un poco
de lo que hago, de lo que estudio, de lo que he hecho. Bueno, ahí para corregirte un poquito, no es profesión hermana, es profesión hija, porque ahí hice mi investigación y somos hijos de los fisioterapeutas, ya que la fisioterapia lleva un poco más de tiempo y debido a que era un campo muy grande, realmente que abarcaba muchas cosas, y se necesitaba algo específico para la parte cardiorrespiratoria, se decidió como que sacar esta área. Aparte eso como en la historia, y eso lo estaba viendo que salió por allá como en los 80s, en 1980, donde empezó como a hacer la subdivisión en la parte respiratoria, y bueno, se dieron cuenta de que era un área suficientemente grande como para crear un programa nuevo de esto, y bueno, de ahí lo crearon. Pero bueno, ahí como dato aparte. Y Sara, a mí me Curioso. gustaría saber, perdón. No, como dato curioso. Como dato curioso, sí. A mí me gustaría saber un poco de tus orígenes como fisioterapeuta, qué te motivó a trabajar o a estudiar esta área y bueno, y luego a estar laborando en el área cardiopulmonar. Si bien es cierto, tengo entendido que toda tu experiencia laboral ha sido en la parte cardiorrespiratoria, ¿verdad? Bueno, Ander, eh, para serte honesto, siempre quise estar ligado o estudiar un programa que fuera netamente de salud. Siempre me ha gustado y yo creo que a más de uno siempre le atrajo el tema de la medicina. Pues mi hermana es fisioterapeuta de profesión también, ella está en el área de seguridad y salud en el trabajo. Ella fue la que como me encaminó. Gracias a ella pues pude iniciar el programa y una vez inicié el programa fue como amor a primera vista con mi profesión, teniendo en cuenta que sí es un área de la salud, pero su componente, su componente disciplinario en cuanto a salud es único, ¿sí? En sus áreas, teniendo en cuenta que en un hospital, en una clínica, el equipo de rehabilitación, desde los terapeutas ocupacionales, los fonoaudiólogos, pues elaboran o tienen sus campos específicos acá. La rehabilitación es muy bonita por tantos campos que hay, desde la neurorehabilitación, cardio, la rehabilitación cardiopulmonar, respiratoria, vascular, la ortopedia, ¿sí? Entonces, eso me atrajo mucho durante los estudios de pregrado. Siempre se me dificultó como encajar en un campo, me llamaba mucho la atención la rehabilitación cardiopulmonar como especialidad. No lo había visto tanto como el campo de cuidados intensivos. Siempre me exigí, siempre en todas las cosas que he podido realizar, como busco lo más complejo para aprender y veía que esta área era, la ejercían pocos fisioterapeutas, se exigían mucho, pero eran pocos los que podían desempeñar en este campo. Mis prácticas de último semestre fueron netamente, bueno, mi profesión, disculpa un paréntesis, mi profesión por lo general va de 9 a 10 semestres en pregrado. El tema de fisioterapia, algunas universidades tienen hasta 8 semestres, pero para mi fortuna, en la universidad donde me pude graduar de fisioterapeuta, que es la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, eh, era de 10 semestres y el 10º semestre me fui a la ciudad de Barranquilla, hice todo el semestre en unidad de cuidados intensivos como en varios campos de cuidados intensivos. Estuve en UCI coronaria, en neonatal y pediátrica, en polivalente y neurológica. Y pues comprendí que esto era lo mío. Eso fue también amor a primera vista, como listo, ya me encanta la fisioterapia, ya me gusta, ahora vamos a ver qué. Y fue el tema del cuidado crítico. Entonces, nada, desde entonces me ejerzo en esta área. Cuando me gradué en un hospital público de mi departamento, yo soy del departamento de Sucre, soy de la ciudad de Sincelejo, pues la segunda ciudad, pues podría decirse, o el segundo municipio más grande del departamento. En ese momento me ofrecieron la oportunidad de entrenarme y empezar a trabajar o empezar a ejercer mi rol de fisioterapeuta en cuidado crítico. Y wow, se hacen tantas cosas y a veces uno desconoce de todo lo que se puede llegar a hacer como fisioterapeuta. Es Real. como tema aparte, decirte que no hasta que estuve en noveno semestre, octavo semestre, conocí el programa de terapia respiratoria. No sabía que existía, ni siquiera sabía cómo que estaba enfocado. Y como tú mencionabas hace un rato, sí, pueda que sea una profesión hija, porque el programa de fisioterapia es más antiguo, pero
Finalmente, ustedes son pioneros en muchas áreas del cuidado, en la parte cardiopulmonar. Entonces, hay que resaltar que muchas universidades, muchas instituciones no hacen mucho énfasis, no hacen énfasis en la parte cardiorrespiratoria. Entonces, es un tema que se explota poco por los fisioterapeutas porque las universidades no le dan como esas herramientas para poder ejercerlas. Son pocos los centros que se enfocan también en esa área. Podría mencionar, podría como contarlos con los dedos de la mano. Y más que hay algunas universidades que ofrecen los dos programas, entonces no se van a pisar las mangueras. Pero sí, es una profesión muy amplia, muy bonita y créeme, también muy enriquecedora. Ahora que mencionas esto de la formación en la parte cardiorrespiratoria para los fisios, pues sabiendo que este es un área que digamos es un poco ajena a la formación que tú tuviste, ¿cómo fue tu formación? Sabiendo que pues llevas, no sé cuántos, 5 años ya ejerciendo, ¿cómo fue tu formación para empezar, digamos, en esta nueva área y cómo fuiste recibido? ¿Cómo recibiste ese recibimiento? Cuando recién entraste, no sé, me imagino, o sea, si para mí fue difícil, sentí un poco de nervios sabiendo que ya había cursado unos semestres viendo cuidado crítico, ventilación mecánica y todo esto. Ahora tú que te tocó formarte, porque te tocó formarte a ti mismo en esta área, ¿verdad? Es algo complejo, como te decía. Las universidades, y en el caso de la mía, pues ofreció una formación, pero con pocas herramientas, a veces por la parte tecnológica, a veces por los profesionales que nos forman en esta área. Digamos que me generó mucha curiosidad y mucho interés. Leía muchos artículos, pero algunas cosas no las comprendía hasta cuando pude entrar al campo, entrar a una unidad de cuidados intensivos. Eh, Aprovechaba también las recomendaciones y las ayudas que nos daban los docentes. Un libro que leí de pe a pa fue este de ventilación mecánica, que es ayuda para todos, se me escapa el nombre ahora, pero que es una guía practicar como un protocolo de ventilación mecánica, es un libro ya como en quinta edición. Pues lo leía. Es difícil uno leer sobre ventilación cuando tú nunca has interactuado con un ventilador. Claro. Eh, a raíz de esa necesidad de poder entender cosas de respiración, ventilación mecánica y fisiología, pues me encaminé a estudiar la especialidad, que fue donde nos conocimos. Y ahí sí comencé a comprender cosas que de pronto antes se me hacían difícil entenderlas. Pero el tema es que hay una barrera muy grande en algunos departamentos y municipios de la costa para nosotros los fisioterapeutas que nos desempeñamos en el área de rehabilitación cardiopulmonar o de cuidado crítico. Y es que aún no se pierde o no se tiene esa independencia con lo que diga y lo que ordene, en este caso, los médicos intensivistas o los médicos de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, muchas veces los manejos se limitan. En cambio, haberme venido a vivir a Bogotá, actualmente vivo en Bogotá, pues te da una independencia, uno se gana espacio, ese espacio se gana con experiencia, con conocimientos y demostrando con esos conocimientos. Entonces, que me abrieran las puertas fue genial. Lo complejo era poder entender temáticas. Y en el camino uno no puede estar quejándose, uno solo se levanta, dedica más horas al estudio, y cuando uno comienza a comprender temas y comienza a aplicar esos conocimientos y ve la recuperación y la mejoría en los pacientes, pues ya es un logro. Claro, claro, bueno, pues yo sí te felicito realmente porque pues no es fácil, fue un desafío difícil de superar y yo pienso que tú lo superaste con creces y bueno, te felicito que estés en esta área. Yo me pregunto o sea, si yo teniendo la formación que tengo como terapeuta respiratorio me desenvuelvo de cierta forma con mis pacientes, ¿verdad? En la ejecución de mis labores, eh, ¿cómo es para ti teniendo un conocimiento extra como fisioterapeuta? O sea, tú desempeñándote como respiratorio en el área crítica, ¿cómo te ayudan tus conocimientos como fisioterapeuta o cómo te ayudan esta formación, cómo te ayuda para desenvolverte en el área del cuidado crítico? Son herramientas, porque seguramente son herramientas que tienes de más, que, que quizás te dan un poco más
de libertad para jugar con muchos más conceptos. Bueno, algo que agradezco de mi formación de pregrado fue que se encaminaron a ser profesionales integrales, íntegros. Entonces, el tema de fisiología para mí era muy importante. Teníamos buenos profesores en el tema de prescripción del ejercicio, fisiología del ejercicio, ¿sí? Y nosotros en cuidado intensivo, así como vemos pacientes que tienen fallas ventilatorias y lo cual requiere que se haga un abordaje en su vía aérea, en que se le suministre una ventilación, pues una ventilación mecánica. El tema de fisiología ayuda muchísimo. Con esta formación integral ya uno mira en base a qué es lo que quiero lograr con el paciente. Ahora, si bien hay herramientas, también te mencionaba que habían falencias, pero las herramientas me hacían estar seguro o sentirme seguro. Y pueda que un regaño una primera vez te desmotive un poco, pero no te limita a seguir creciendo, porque finalmente el trabajo es constante, como uno llama, como cuando uno está en la clínica que dicen que el turno es continuo, así debe ser el saber y el conocimiento, debe ser continuo. Que si de pronto tuvo una falencia el día de hoy en algún tema de ventilación, de fisiología, ¿sí? De mecánica o de ventilación protectiva o protección hacia el cerebro, son temas que de pronto uno va desarrollando en el haber profesional, pues ya uno se va sintiendo seguro porque sabemos y entendemos que el cuidado crítico es exigente en cuanto a conocimiento, porque estamos hablando de la vida, de que está en una fase crítica y aguda de la enfermedad, en donde somos nosotros los que resolvemos esos problemas, estabilizamos la enfermedad, estabilizamos el paciente y nos sacamos adelante. Ahora, una vez saltada la fase de ventilación, que el paciente ya tuvo todos los criterios para poderse extubar, el tema de fisiología y prescripción del ejercicio que te mencionaba nos ayuda muchísimo, saber con cuánta intensidad iniciar en la rehabilitación, en la movilización, qué ejercicios son los idóneos para, para aplicarle a estos pacientes, qué tipo de terapia debemos utilizar, ¿sí? Ujú. Para una buena rehabilitación. Entonces, por eso te mencionaba el tema de ser un profesional integral. Es un componente, el tema de la terapia física, es un componente que ayuda en la unidad, pero también es un componente que debe saberse utilizar. Claro que sí. Bueno, yo pienso que eso es un plus que tienen los fisioterapeutas que se forman y se especializan en el área del cuidado crítico. Y es que yo pienso, así como eh, lo mencionas tú, pues para nosotros tener esos conocimientos tenemos que especializarnos en el área de la rehabilitación cardiopulmonar, ¿verdad? Para poder, digamos, tener más fundamentos en hacer prescripción de ejercicio. No quiere decir que no lo podamos hacer, claro que sí, o sea, uno simplemente tiene que formarse y estudiar, pero pues tú ya lo tienes por default, o sea, tú ya lo tienes, ya vienes así de cajita con eso, con esos conocimientos y eso está muy bueno. Este, quisiera saber, Isa, ¿qué desafíos has enfrentado al trabajar ahorita en diferentes ciudades? Porque, pues bueno, vienes del área de la costa, me mencionas que en Sincelejo has tenido que trabajar, en Barranquilla también has visto, has estado en unidades en Barranquilla y bueno, y ahorita en Bogotá yo solamente he trabajado en Medellín, entonces, y solamente he trabajado en una clínica, entonces digamos que mi experiencia es muy, o digamos mi campo es como que se ve muy focalizado en un solo lugar y este lugar era de cuarto nivel, entonces yo lo mencionaba antes contigo hablando, pues que te decía que para mí era raro que me dijeran que no tenían, por ejemplo, oxígeno, cánula de alto flujo. Yo, ¿cómo así? Eso no está en todas partes, porque siempre lo he tenido y muchos tratamientos de óxido nítrico, muchas cosas que yo lo tenía y así siempre allá a la mano, nada más cuando lo quisiera usar, pero mucha gente no lo tenía. Entonces, pero tú sí has testado desde niveles más bajos de complejidad hasta niveles más altos en Bogotá. ¿Y cómo han sido estos desafíos? Cuéntanos un poco de esto. Bueno, sí es desafío por la transición en cuanto a conocimientos, en cuanto a el uso de equipos. Digamos que lo más complejo es poderse adaptar al trabajo con ventiladores de generaciones avanzadas. Yo utilizaba ventiladores con
con modalidades básicas, modalidades convencionales. Incluso había una barrera porque en algunos intensivistas que, pues bueno, son de una escuela, ¿sí? Una escuela ya de mucho tiempo, utilizaban modalidades como el ISMB en adultos, cuando a uno la bibliografía, cuando uno los artículos nos mencionan que son algo, o sea, no son recomendadas para pacientes adultos, sino más bien para niños. Sin embargo, poderse adaptar a cada ciudad. En este caso, llegar a Bogotá y adaptarme, pues eh, lo primero fue poder afrontar la barrera cultural. Es complejo. Y uno venir de la costa siempre genera ciertas barreras. Aunque sea español, la manera de uno expresarse, nosotros somos muy explícitos. Hablamos a veces rápido y somos muy emocionales al momento de conversar. Entonces, tratar de neutralizar o de contener un poco esa idiosincrasia de nosotros los costeños. Lo segundo, el tipo de modalidades. Para mí solo era ácido control volumen, ácido control presión. Si el paciente respiraba más de un 30-40%, CIPAP, libere. Incluso yo era de las personas que liberaba ventilación mecánica haciendo transición con Venturi, con alto flujo. Acá me sentí más como en confianza. Estuve trabajando con colegas de mucho más tiempo que yo, obviamente, en su momento. Yo cuando llegué a Bogotá tenía solo 3 años de experiencia. Actualmente tengo 7, ya voy a cumplir otros 8 años de experiencia y poderse relacionar con colegas de más de 10 años que han hecho escuela, ¿sí? Que han hecho nombres, por decir así, enriquecedor, con la liberación de ventilación mecánica, wow. Poder trabajar relación inversa, poder trabajar APB, ¿sí? Fueron cosas que me exigieron, pero también me dejaron grandes satisfacciones porque era capaz. No importaba de qué ciudad venía, era capaz, tenía las competencias o estaba ganando la experiencia y logrando las competencias para estar en cierto nivel. Ahora, venía de trabajar te mencionaba que trabajaba con ventiladores de quizás de segunda o tercera generación, el tema de succionadores, el tema de trabajar con las uñas, ayuda, da ciertas herramientas. Al llegar a centros de tercer y cuarto nivel, en donde ya te brindan otras herramientas como la cánula de alto flujo. Personalmente conocí la cánula de alto flujo en pandemia, que fue un reto grande para todos, a nivel de conocimientos, a nivel de estudios, a nivel de personas, por todas las situaciones que se pudieron enfrentar en la pandemia. Muchas personas que estuvieron enfermas en cuidados intensivos, a pesar de que era un porcentaje pequeño de pacientes con síntomas graves, pero ese pequeño porcentaje daba tanta lucha que llegamos hasta el punto de tener colapsada el sistema de salud. Siempre estuvimos en alerta, bueno, por lo menos en Bogotá estuvimos en alerta roja casi que toda la pandemia porque estuvimos recibiendo población de fuera de Bogotá, entonces eso ocupaba más camas UCI. Nosotros empezamos a recibir la población de Amazonas, de Leticia. Trabajaba en una clínica que contrataba servicios de 9 APS, pero obviamente al sistema haberse colapsado, lo tomó la Secretaría de Salud y ellos eran quienes asignaban camas. Obviamente era un tema nacional, nos mandaban pacientes de Leticia y afrontar esa realidad en donde dabas lo mejor de ti para, obviamente, sacar pacientes adelante. Sí, fallecieron muchas personas, pero sabemos que las vidas que salvamos fueron más. Eh, Otro reto definitivamente fue la confianza, ¿sí? Tomar un espacio y tomar confianza en mí mismo, en que tenía libertades y también tenía la confianza de mis profes como para poder resolver y desarrollar por mí mismo un plan de tratamiento en cuanto a ventilación mecánica, en cuanto a rehabilitación pulmonar, ¿sí? Esa confianza se da con conocimientos y uno debe tener cierto nivel como para que digan, bueno, ¿y qué le vas a hacer? Y si le está funcionando, ¿y qué otra alternativa has hecho? Porque la ventilación mecánica no es compleja, no es difícil, solo requiere mucho estudio. Tú alguna vez lo mencionaste, que si uno estudiaba lo suficiente, pues a veces hasta se puede saltar el paso de la especialidad. Pero sí, uh, adaptarme a la ciudad también, como el tema
el tema de trabajar con otros profesionales. No me ha pasado, pero trabajaba con compañeros que estuvieron en centros donde trabajaban de la mano con terapeutas respiratorios y eso se deja muy marcado en la forma de trabajar. Los terapeutas son muy estrictos y muy exigentes en cuanto a temas de seguimiento, en cuanto a temas de modalidades. Entonces, llegar a exigirse a ese punto, pues también es un reto. Y gracias a Dios, hoy en día estoy trabajando en una clínica que bueno, todo lo que se aprendió desde mi formación, desde mis primeros años, hasta donde estoy hoy en día, pues me deja cierto regocijo porque puedo hacerlo con toda libertad. Ya he trabajado, actualmente trabajo con una clínica que es pionera en el área de traumatología. Mi segunda experiencia laboral fue en una clínica pequeña, pero se encargaba de esta área, se encargaba de trabajar pacientes politraumatizados por accidente de tránsito mayormente. Entonces, hoy en día estoy en un centro que es de cuarto nivel y que se encarga también del área de traumatología, pero no es un tema nuevo para mí, entonces ya tengo más confianza mismo en mis conocimientos. Ya pasé esta fase del COVID y llega uno al punto de decirse, bueno, toca seguir aprendiendo, pero los conocimientos que ya tengo no me dejan limitarme en cuanto a tratamiento y en cuanto a qué hacer con el paciente. Bueno, pues nos queda claro que realmente cada obstáculo que se te ha presentado te ha servido como antes, como para impulsarte más y tener más herramientas de seguir enfrentando cualquier otro desafío que tengas. ¿Qué se viene ahorita para ISAT? Como en tu área profesional, ¿qué esperas de tu carrera? ¿Piensas seguir obteniendo más años de experiencia? ¿Piensas especializarte en algo más? Me mencionabas antes que quisieras también quizá un poco compartir los conocimientos que has obtenido y quizá irte un poco por el lado de la docencia. ¿Es lo que quisieras tener en un futuro próximo o cómo te ves en unos años? Pues lo he hecho siempre como en planes de mediano y largo plazo. Los cortos son los que uno está viviendo y cómo hacer mejor las cosas, eso se va a corto plazo, eso se va corrigiendo o se va mejorando en la marcha. A mediano plazo definitivamente me gustaría tener las competencias necesarias como una maestría en algo más profundo, sea de rehabilitación cardiopulmonar, sea incluso de cuidados intensivos, una maestría, porque sí, lo habíamos hablado fuera de cámaras y digamos que yo siento que tengo una deuda con, con mi población, con mi ciudad. Eh, Todos los meses, todos los años, pues todos los semestres y todos los años se están graduando nuevos profesionales en fisioterapia y me gustaría ser un docente que pudiese aportar con conocimientos amplios en esta área de rehabilitación cardiopulmonar. Me gustaría adquirir más conocimientos en esta ciudad. De hecho, en mediano plazo, me gustaría mejorar y conseguir un centro como más avanzado, haciendo los peldaños. Trabajar en una clínica muy reconocida. Eso sí, eso es lo que para eso es lo que se trabaja, pero también para en algunos años volver y devolver algo de conocimiento y devolver algo de mi trabajo a los nuevos profesionales que vengan. Algo que me decía uno de los intensivistas con los que trabajo es que definitivamente hay que viajar y mezclar un poco de la profesión de uno con lo que se está haciendo en otros países que también son pioneros. Y me gusta mucho lo que están haciendo en Argentina, la escuela de fisioterapia, en Chile, la escuela de fisioterapia. Me gustaría eso, de pronto para eso es lo que se está trabajando. Para si se puede hacer estudios de posgrado en esos países, genial. Y de volver en algunos años, la verdad no me veo un futuro cercano como haciendo lo mismo sin cambiar el plan de trabajo. Me gustaría más bien devolver conocimiento porque de eso se trata. Así como hay personas que se han esmerado en formarnos, en enseñarnos, pues uno también tiene que pasar el favor, como dicen por ahí. Así es, así es. Y yo creo que esto se trata, ya sabes, como dijiste, esto es una profesión que requiere continuidad, que requiere una actualización eh, casi que día a día, si Completamente. quiere ser bueno, ¿verdad? Porque hay personas pues que siguen siendo terapeutas, fisioterapeutas y su profesión con sus conocimientos de pregrado y bueno, pues vemos de todo, ¿verdad?
Y de eso se trata. Cuando compartimos la información, lo que sabemos, lo que aprendimos, estamos en una constante evolución y bueno, eso es lo importante. ¿Hay algo más que quisieras compartirnos? ¿Hay algo más que sientes que quieres decir y yo no te haya preguntado? ¿O todo está claro? No, pues agregar el tema de, bueno, aunque hablo sobre el tema de terapia respiratoria y fisioterapia. Alguna vez escuché que era que nosotros estamos usurpando su puesto. Quiero decir que la labor que ejercen ustedes, los terapeutas respiratorios, es invaluable. ¿Sí? Esos conocimientos de pregrado que ustedes obtienen, wow, son de admirar. Creería que todo se debe a un tema legal, a un tema de normativa, puesto que finalmente quien nos rige o quien nos limita siempre es el Ministerio de Salud y hace mucho tiempo el Ministerio de Salud como que condicionó quiénes eran los profesionales que podían ejercer este tema o en el área cardiorrespiratoria y obviamente mencionaba a terapia respiratoria, fisioterapia, incluso mencionaban algunos jefes de enfermería que tuvieran especialidades o conocimientos profundos sobre la área neumológica, que es lo que nos engloba a todos nosotros. Entonces, es un tema más bien de protocolos, un tema más bien legal, que nos permite que todos trabajemos de la mano. En ciudades como Bogotá hay centros en donde ejerce la función de rehabilitadores cardiopulmonares, terapeutas respiratorios y fisioterapeutas en un mismo área, en cuidados intensivos. Uno de esos que tú conoces es el OMI, que es un hospital materno-infantil, es el número uno de Colombia, uno de los número uno a nivel de Latinoamérica, y ha crecido tanto por todas sus especialidades, oncología neonatal y pediátrica, ¿sí? Eh, y otras áreas que si me pongo a mencionar nos tardaríamos horas. Pero centros como estos nos permiten a que trabajemos de la mano y es enriquecedor que haya intercambio de ideas y conocimientos, ¿sí? El componente que ustedes manejan para nosotros poder llegar a ese nivel son años de formación. En cambio, ustedes durante su formación profesional les encaminaban a esta área. Entonces, creería que no hay rivalidad entre las profesiones, solo que los centros hospitalarios que nos contratan buscan muchas veces economía, lo que yo te mencionaba. Es chévere poder aprender de personas como tú. Y uno sabe que en departamentos como Antioquia, pues en el área de cuidado intensivo solo entra terapia respiratoria, pero porque se han ganado también ese puesto, ¿sí? Y que son pocas las escuelas y pocos los departamentos en que limitan el trabajo de fisioterapeutas o terapeutas respiratorios en cuidado intensivo. Todo es un tema de simple economía, tema de costos, pero que finalmente la labor que ejerce terapia respiratoria es invaluable, vuelvo y lo repito. Sin embargo, nosotros también estamos ahí en la lucha por ganarnos ese espacio, o nos hemos ganado ese espacio con el tiempo, con conocimientos, pero que somos profesiones hermanas porque finalmente ya ustedes crecieron, ustedes tienen su escuela y básicamente muchos de los docentes que nos forman son terapeutas respiratorios, como también hay docentes que forman buenos terapeutas respiratorios y son fisioterapeutas. Entonces, somos profesiones hermanas, vuelvo y repito, porque Sí, así, de acuerdo. así se trabaja y bueno, qué bien poder tener la amistad con un gran terapeuta respiratorio como lo eres tú. Igualmente, muchas gracias, Isaac. Igualmente. A esto tengo por agregar es que yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que quizá las personas que han hecho ese tipo de comentarios lo hacen a través de la ignorancia, debido a que lo hablo desde mi experiencia como terapeuta respiratorio de la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia, en el que tú bien lo dijiste, las plazas son limitadas a los terapeutas respiratorios y bueno, así nos formamos y así es la información que recibimos. Entonces ya cuando entramos o cuando en algún momento nos enteramos de que los fisioterapeutas, que son otra área, pues están ejerciendo nuestras labores, pues claro, inmediatamente como los mecanismos de defensa se activan, como ¡pum! Como así, que hay que defender la plaza, ¿verdad?
Pero cuando ya sales de la región, como me pasó a mí cuando entré a hacer la especialidad en Bogotá, que fue donde te conocí, y ya conocí este mundo tan grande en el que fisioterapeutas y terapeutas respiratorios interactuaban mano a mano y entonces yo como que así como a la defensiva. Pero cuando ya me empezaban a argumentar y yo hablaba de tú a tú con los fisios, yo ya teniendo 3 y medio, casi 4 años de experiencia y yo interactuando en los conocimientos tú a tú, como los tratamientos y yo vean que las personas, los fisios tenían unos conocimientos súper sólidos, muy bien empoderados, inclusive hasta más que yo y mucho más de personas que yo conozco, y yo decía, wow, me le quito el sombrero y yo digo, o sea, esta persona merece ejercer las labores que yo ejerzo porque tiene los conocimientos, tiene la seguridad que se necesita para finalmente brindarle el cuidado respiratorio adecuado a nuestros pacientes, que realmente son los que finalmente nosotros trabajamos es por ellos, no por nosotros mismos o no por demostrarnos este, quién es mejor o quién es más competente que otro, no. Si tú tienes los conocimientos, las competencias y estás seguro de lo que estás haciendo, bríndale el cuidado al que realmente lo necesita. Así que, bueno, yo con esto no tengo ningún tipo de conflicto. Bienvenidos a todas las personas que se quieran formar y quieran ser parte de este gremio. Son súper bienvenidos y bueno, pues antes, en lugar de criticarnos y mirar quién es quién, antes, por el contrario, como que darnos las manos y subir y miramos qué podemos crear, ¿verdad? Sobre la parte de la investigación, que es lo más importante para, bueno, pues para seguir avanzando. Bueno, Isaac, yo creo que eso es todo. Te agradezco muchísimo el tiempo. Yo sé que estás post turno, debes estar cansado. Muchas gracias nuevamente por el tiempo, que para mí es lo más valioso que una persona pueda tener, por compartir tus conocimientos, tus experiencias. Y bueno, espero que le pueda servir a muchas personas para darse cuenta y a ampliar un poco más su visión que tenemos frente a los fisioterapeutas. Andrés, no, muchas gracias a ti por la invitación a este podcast. De verdad que me siento muy halagado por tu invitación. Y pues también haciéndole la invitación a nuestros profesionales que quieran incursionar en esta área en específico, que es un tema de exigirnos como profesionales, de exigirnos en una parte íntegra, que no es un tema fácil, no son temas fáciles de abordar por muchas cualidades que se requieren, pero tener determinación ayuda muchísimo, tener seguridad de lo que queremos. Y lo que tú mencionabas, se trabaja por nuestros pacientes. En nuestras manos está muchas veces la vida de nuestros pacientes. Entonces, ser muy responsables con las funciones que ejercemos y nada. Saludos a todos, muchísimas gracias a ti por esta invitación, nuevamente lo digo, y espero que esto sirva de motivación y de entendimiento para otros profesionales que puedan ver este podcast. Hemos llegado al final de este episodio, y si han llegado hasta aquí, quiere decir que el contenido es de su interés. Contenido que les ofrezco de forma gratuita, hecho con mucho esfuerzo y dedicación. Pero hay una forma de recompensarme si así lo desean. Es muy fácil. Pueden suscribirse a este canal, darle a la campanita, así YouTube les avisará cada vez que subo contenido nuevo. Denle like si el contenido les ha gustado y compártalo con sus colegas y personas que crean que este contenido sea de su interés. Si me están escuchando a través de plataformas como Spotify y Apple Podcasts, pueden dejarme 5 estrellas en la calificación, así aseguraremos que el mensaje se expanda, lleguemos a más personas y esta comunidad pueda seguir creciendo.